Hey, bienvenidos millennials, ¿qué tal? En un episodio nuevo, esta vez como un poco temblorosos. ¿Cómo les fue en el temblor, Camilo y Luis? ¿Los cogió muy de madrugada? ¿Estaban muy A dormidos? mí sí. Yo no sentí, yo sentí fue las alarmas del conjunto y mal. Bueno, Camilo como si está en Estados Unidos, creo que baila, ¿no? Allá no se sintió nada. Camilo no siente No, nada. acá se sienten otros desastres naturales que también son feitos, pero no, gracias a Mal. Dios el temblor no, pero sí estuve pendiente de mi familia, yo también madrugo mucho, bueno, no tanto a la hora del temblor, claro está, pero sí estuve pendiente de todos ustedes desde acá, a ver cómo estaban, que fue duro, por ahí me contaron, Pues obviamente la gente que vive en apartamentos lo siente más, porque pues yo vivía en apartamento, después vivía en casa. En mi casa era feliz porque los temblores no se sienten. Usted sabe cómo son las casas allá en Colombia, que eso sí, mejor y dicho. aparte que estoy bien una viejera, entonces eso está Exacto, roble, bien, chino, roble. eso es allá, mejor dicho. Entonces Bueno, está hecho para todo. póngale pues cuidado. Hoy tenemos el invitadazo, un crack, pero entonces antes de presentarlo, Luis, hermano, apúrele con lo suyo y rápido porque no hay tiempo para Uy, perder. Oiga, inútil. ¿Es un dato? inútil dato. Inútil dato. Vamos con su Ay, inútil dato. hoy hay un No dato me lo presten al Y por interesante. chino que a favor, no ver nos si va a nos hacer bota un quedar buen mal con dato. este man porque de verdad me daría pena que nos haga quedar mal. Entonces, No, a ver con qué tal le vamos a voy. cumplir la oferta de valor Demuéstrame tu poder inútil. de un dato bien inútil. A Entonces se ver, les tiene. A ver, ¿ustedes saben cuál es el color de ojos menos usual en el ser humano? el azul. ¿No? Denme El más, verde denme más. esmeralda. Bueno, sí, en efecto es un verde, correcto, Cami. Menos, entre el 2 y el 5% de la población tienen este color de ojos, pero ese no solamente es el dato. El dato es, ¿sabían ustedes que tiempo atrás, estamos hablando cerca de la Edad Media, existieron otros colores de ojos menos típicos, como rojo, como amarillo, un gris más profundo del que hoy en día conocemos? Como el ¿Lo que salía sabían? en Dune. El Ese azul don, raro. sí. En efecto, existían este color de ojos, pero pues digamos que dentro de las lindas tradiciones culturales que pasaron a lo largo de esa época, esto era signo de pues personas que estaban quizás a veces poseídas o que podían tener tratos con Que el estaban borrachas. diablo y magia y demás, y pues ellos también por ese simple gesto corporal, por esa misma distinción corporal, perdón, pues eran considerados herejes y pues los fueron matando y poco a poco pues este gen o este tipo de genes de esos colores de ojos mucho más raros fueron desapareciendo. Pues, como la... Bueno, ¿sabe qué, Camilo? Te lo preguntamos al invitado a ver qué tal. Porque, Se en fin, cumplió la Ay, oferta, bueno. hermano, se cumplió la oferta. Bueno, pónganle pues cuidado. Entonces, gente, yo quiero presentarles a Juan José Castro Muñoz, crack de cracks. El hombre es un abogado penalista, pero tiene una particularidad muy especial. Primero, está más preparado que un yogur, porque en su perfil nos dio, yo era aterrado, yo dije, este man está, muy dicho, ha estudiado todo en todas partes, está haciendo de estudió donde todo, yo estudié, entonces tenemos algo en es de su común. segunda alma mater también. Entonces, pues nada, primero que todo, yo quiero dar las gracias por habernos aceptado la invitación porque te admiramos muchísimo. Es como te decía, inicialmente un logro para nosotros haberte traído aquí al episodio y estamos muy felices, muy contentos. Entonces, hoy voy a hacer algo inusual que generalmente no hago y es, por favor, Juan, preséntate, danos tu perfil porque pues yo suelo extenderme y quiero más bien que la gente lo conozca de ti. Juan, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, Andrés, Luis, Camilo, pues muchas gracias por invitarme a su podcast. Como yo les decía, fuera de la grabación, pues eh, para mí es un escenario muy importante y también creo que para mí es un escenario en el que en algún momento, empezando toda esta locura que ya les voy a contar bien qué he hecho, me juré y me prometí acompañar y aceptar las invitaciones de los podcasts que están empezando, grandes, pequeños, lo que sean, porque, porque es muy grato cuando uno tiene la voluntad y las ganas de hacer un buen capítulo, de invitar a alguien que uno cree que va a aportar muchísimo al capítulo. Eh, Sé que es la gratitud y la satisfacción de poder hacer algo chévere con alguien con quien uno quiere. Entonces, nada, estoy muy contento de estar acá.
Nuevamente, gracias por la invitación. Y de otro lado, ¿qué les puedo contar? Yo durante mucho tiempo, antes de empezar con este cuento en el que ando metido, pues era un abogado común y corriente. Yo estudié en la Universidad del Rosario, mi pregrado en el año ya, empecé en el año 2008. Me gradué de allá, me especialicé en Derecho Penal, ahí mismo apenas me gradué. Eh, Terminé la especialización en Derecho Penal y empecé una maestría en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Tengo, en fin, algunos cursos, unos diplomados en técnicas de juicio oral, en una cantidad de cosas metidas dentro del litigio. El litigio, pues en pocas palabras, es cuando una persona le da la confianza a un abogado para que represente sus intereses, y en este lado del derecho son o víctimas o son personas acusadas de delitos. También he sido asesor de varias entidades del Estado, de varias empresas, en temas de derecho penal, en temas de derecho disciplinario, en temas de responsabilidad fiscal. He sido profesor, eh, capacito todos los defensores públicos del Valle del Cauca y de Cundinamarca en litigio, en estrategias penales, en derecho penal. Soy emprendedor porque tengo mi oficina. Yo empecé a crear empresa apenas me gradué prácticamente. Emprendedor pues en temas jurídicos, que es aún más complejo entre un mercado que hasta ahorita está empezando a cambiar un poco. Ojalá lo que estemos haciendo sirva para que eso suceda. Y hagan de cuenta que yo vivía la vida de un abogado, de un emprendedor, que realmente pues dentro del mercado jurídico sigue siendo algo revolucionario hoy en día que un abogado que se acabe de graduar emprenda, porque entonces aquí digamos que para los abogados siempre hay un mercado medianamente importante, igual hay mucha oferta, pero digamos que a ti te ofrecen, o bueno, yo voy a tomar la muestra de lo que fueron mis compañeros de promoción. Muchos se fueron a trabajar con el Estado porque el Estado inicialmente te da buena platica para alguien recién graduado, pero capas un poco esa hambre intelectual con la que normalmente uno sale de querer gestionar, de meterse en problemas, de solucionar problemas, sino que allá se vuelve algo muy mecánico. Entonces, qué sé yo, haces lo que haces tu contrato, le revisas cuentas a gente, cosas muy limitadas. Digamos que si uno no tiene hambre intelectual es un buen lugar para empezar. Como también tienes el mundo de las firmas de abogados, y el mundo de las firmas de abogados es muy complejo porque es peor que una novia tóxica, ¿saben? O sea, Mm. toda tu vida se termina reduciendo a la firma, entonces tus amigos con los que sales, con el poco tiempo que te queda son con los de la oficina. Tu novia o tu pareja, qué sé yo, la hembrita está en la firma. Trabajas todos los días de sol a sol, fines de semana, entonces muchos también abrazaron esa vida de totalitarismo de las firmas. Pero allá también hay un grave inconveniente y es que no existe ni un ápice de proporcionalidad entre todo el trabajo que tú entregas y lo que recibes. Entonces yo también siempre me cuestionaba mucho en esas cosas y empecé con mi firma, en un mercado que en ese momento era muy ortodoxo. Tú seguías las reglas de las personas que están arriba. Entonces, como para tratar de introducir la otra parte de este perfil que me he autoconstruido, entonces empecé a hacer todo lo que todos los abogados hacían. Entonces tenía una columna en La República, yo hice más de 100 columnas publicadas también cada 15 días. Entonces empecé a escribir, me empezaron a llamar de medios para una entrevista en Caracol, RCN, TV, Red Más, en fin. Y empecé a hacer eso también. Hablaba en radio en algunas ocasiones también. Y fue hasta que llegó la pandemia con el cliché de reinventarse, en el que yo también me empecé a preguntar qué carajos iba a hacer en medio de tanto tiempo libre, porque los contratos de asesoría que normalmente como algunos abogados independientes nos financiamos, pues son esos contratos con el Estado con los que uno dice que uno llena la nevera mensualmente y esos contratos no salieron, los juzgados cerraron, las fiscalías cerradas.
no recibes un peso en 6 meses, la cabeza te maquina, te chupas todos los ahorros, en fin, todo el tema. Y llegó TikTok en ese momento, ya estaba, pero todavía estaba haciendo algo más disruptivo. Y un gran amigo publicista y otro amigo que trabaja en temas de mercadeo, teniendo el ejemplo de uno de sus hermanos que era cirujano plástico y que empezó a tener un crecimiento muy bueno allá, me dijo, hágale. Entonces, yo empecé a recoger toda la experiencia que había podido tener en estos pocos años, eh, basado también en algunas conclusiones de mi tesis de maestría y demás. Y yo me di cuenta, en pocas palabras, para ponérselo muy fácil, porque eso es un ladrillo el hijo de madre, que prácticamente el Estado no hace ningún esfuerzo por explicarle al derecho a la gente cómo debe ser. Ujú, Y es que realmente nosotros, los abogados, nos sentimos en una zona de confort deliciosa porque el lenguaje es complejo y a nosotros nos vale huevo tratar de hacerlo más digerible, sino pretendemos que la sociedad trate de adaptarse a la forma en la que nosotros hablamos y debería ser al revés. Y finalmente un buen abogado es un abogado que sabe y que entiende cómo conectarse con sus clientes porque ujú, finalmente ahí viene una relación de empatía, de confianza, ¿cierto? De tranquilidad, que finalmente es lo que tú necesitas. Entonces, de esas conclusiones de la maestría, de esas conclusiones de mi experiencia, y porque así en pocas palabras yo lo que estaba analizando en mi maestría era, en mi tesis era cómo los medios de comunicación terminan influyendo en las decisiones que toman los jueces. Digamos Ok, que ok. como si el juez no toma la decisión que el medio de comunicación quiere, lo vuelve mierda y lo tratan de corrupto, de huevón, o lo exponen o alguna vaina. ¿Listo? Juan, pausa, una En- pregunta. Entonces, haces todo esto, llegas en pandemia a redes sociales, TikToker, Instagramer. Para usted, señor, que nos está escuchando, que vive en una burbuja, el hombre es influencer. Entonces, ¿cómo? Yo sí tengo una curiosidad, ¿cómo llegas a vamos para eso? Porque es la Ujú. frase Ah, sí, robémosla hoy, introductoria. vamos para Sí, eso, vamos vamos para para eso. eso. ¿Cómo llegas a vamos para eso? Digamos que es un trabajo de mucha observación, ¿no? Es un trabajo de mucha observación porque yo empecé a analizar y a consumir también mucho contenido, y yo me empecé a dar cuenta que uno tiene que empezar a crear un estilo. Y dentro de crear un estilo también muchísimas personas, mire, realmente es que no hay nada nuevo bajo el sol. Uno no se inventa nada. Realmente una persona ujú, que quiera tener, digamos, pues sí, un éxito en redes, tiene que saber que tiene que crear un estilo, que se tiene que casar con ese estilo, que tiene que ir puliéndolo poquito a poco, con disciplina, con mucha observación, pues sí, con mucha perspicacia. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que habían muchos contenidos y muchas cuentas de personas que crean como una muletilla al inicio para marcar el inicio de sus videos. Eh, y en una de esas yo empecé a ver y a pensar qué podría ser. Eh, Algunas personas dicen vamos para allá, algunos españoles, y yo finalmente traté de acuñar algo mucho más colombiano. Al inicio era vamos para eso, pero lo acorté un poquito y empezó a generar muchísimos buenos comentarios y muy buen ujú. feedback, y con eso me quedé. Y de ahí también sale el nombre del podcast también, y demás. Entonces, digamos que esa muletilla o como esa introducción de la mano también del concepto de mi cuenta, que es el derecho es para la gente, que soy el hashtag de derecho más usado en español, ya casi llegamos a 50 millones de usos. O sea, yo creo que en estos días ya vamos a llegar, dentro de una materia que es tan complicada, tan sesuda, tan difícil, tan poco maleable, precisamente porque los abogados no hacen eso. Ha sido algo muy bueno. Yo creo que afortunadamente no voy a ser el primero, no voy a ser el último, no pretendo dármelas del revelador ni el revolucionario, pero sí creo que afortunadamente eh, muchos abogados se están dando cuenta que no es simplemente el hecho de crear contenido, sino si tú no le agregas un plus, y mi plus en este momento es tratar de hacer las cosas para que cualquier persona las pueda entender, y eso tiene un reto. No necesariamente la simpleza
es sinónimo de falta de profundidad y ese es Ujú. el reto. Tratar de construir la forma en la que me enseñaron a pensar, a hablar, a ver el derecho Personalmente y siento que Total, tratar de cuando, replantearlo. totalmente. personalmente Yo siento que quiero, Claro. cuando uno ve tu ay, contenido, uno conecta porque lo haces, primero, muy coloquial, segundo, como que uno siente que está hablando con un ser humano igual que uno y no está hablando allá con la persona que, pues, no, si te, tiene el número más grande. Entonces creo que la innovación en cuanto a lo que tiene que ver con tu contenido es como fue lo clave, que uno empatiza, uno se siente conectado y siente como que le está hablando directamente a uno. Y es y súper aparte, entendible. aparte también es muy interesante porque yo personalmente trabajé con muchos abogados o tengo muchos amigos conocidos abogados y lo que tú dices es un tema muy complejo como a ustedes les entra la información y cómo realmente la tienen que transcribir. A mí me pasó personalmente, yo siendo comunicador social, cuando hice la especialización de derecho laboral, hay un choque muy fuerte. Pero eso que tú haces en tus redes es muy importante porque es transcribir ese mensaje a todas las personas para que no se les violen sus derechos, que es algo tan importante que finalmente, como dicen ustedes mismos, la ignorancia de la ley no limita que no la cumplan, ¿cierto? Entonces, Máximo. cuando a uno le están violando sus derechos, y a través del consumo de redes te estás informando sin la necesidad de ir a Google y saber, no, es que me faltaron así, sino, no, venga, hay una persona que me está explicando en menos de un minuto qué está pasando, qué me pasó y eso. Entonces eso es muy bonito. Y aparte, pues que también se genera de una forma que no es comercial a la hora de eso, porque a veces cogen ese ganchito que tú estás usando para llamar la atención, ese vamos para eso, pero detrás de eso hay una forma de vender tu servicio que finalmente yo no lo necesito, ¿sí? Yo quiero es simplemente una información, como puedo ver un momento en donde yo me puedo informar o puedo ver un video para divertirme, pero en este momento me estoy ilustrando de algo que me sirva para mi vida sin necesidad de pagar, ¿sí me entiendes? Y en cambio tú sí estás generando un cambio en muchos de nosotros. Eso me parece muy bueno. A mí justamente de lo que Juan José nos comentaba, de poder como bajar esta, pues todo lo que se considera en términos del derecho, ¿no? Lo ladrilludo que es, lo denso, y poderlo bajar y colocárselo al resto de la sociedad y que pues Esa puedan fama entenderlo ladrilluda, ¿no? Del derecho. La sí, cartonada, que no sé con qué. mayor facilidad. Me lleva a preguntarte, Juan José, ¿cómo lograste tú ese proceso como de construcción? ¿Por qué? Porque al menos en mi experiencia también personal, con amigos, abogados y abogados cercanos que tengo, de una u otra forma esto parece ser un componente que se los brindan en todas las academias, ¿no? Y es como ustedes tienen un estatus, ustedes se comunican de esta forma y de hecho de la misma manera, por ejemplo, de litigio, ¿no? Ante un juez, ustedes cómo se comunican, ustedes no pueden hablar tan coloquial, ¿no? Entonces es como si este mismo léxico les brinda a ustedes un estatus y es eso mismo que los va a diferenciar del resto de la sociedad. Pero justamente tú, pues partes de otra premisa y es como, no, el derecho es para todos. ¿Cómo hago justamente para que las personas logren tener en cuenta que este proceso no es algo que ustedes, claro, obviamente uno necesita un servicio profesional y asesorías, pero que para derechos muy simples ustedes mismos pueden recurrir a, pues, salvaguardarlos, ¿no? A exigir a que puedan tener acceso a estos mecanismos. ¿Cómo logras tú ese proceso de construcción y darte cuenta que justamente esa premisa importante del derecho es para todos y lograrlo, comenzar a impulsarlo, ¿no? Para que pues todas las personas realmente logren ese ejercicio de reflexión. Pues miren, querido Andrés, Luis y Camilo, voy a tratar de responder como todas las preguntas que me hicieron. Miren, esto necesariamente es un proceso también de reflexión, porque como bien lo decía Andrés, eh, y como en algunas profesiones muy particulares, hay gente que le encanta que lo tengan en unos falsos pedestales, no por sus méritos, sino simplemente por un título. Entonces, vaya y usted no le, hay médicos que les encanta que le digas doctores, y es el tema del doctor también en el abogado, pero, a ver, o sea, eso se daba hace 100 años por el hecho de que tú eras porque el título estaba planteado de esa manera. Pero ¿cuál es la necesidad que tú tienes de tener un falso pedestal? El ego. Y el ego del abogado es una cosa muy jodida. Porque entonces, precisamente de la mano de que tenemos
el monopolio del lenguaje, pues a nosotros nos encanta incluso autoadularnos para mantenernos en ese pedestal. Independientemente de eso, miren, yo no, hay algo que a mí me dicen mucho y yo trato de ser muy humilde con eso, y es usted es mi ídolo, usted es mi modelo a seguir. Hay algo muy bonito que ha pasado y es que muchísimas personas, muchas, se pasan las 10 incluso, me dicen, yo no sabía qué hacer y me gustó tanto su contenido que empecé a estudiar derecho. Personas que me dicen, volví después de abandonar, personas mayores que me dicen, quiero arrancar, yo le digo, hágale que nunca es tarde. Pero es precisamente eso, las consecuencias de bajarse del pedestal, porque es como un mecanismo de protección social en que los derechos quieren mantenerse para no ser cuestionados por tener el monopolio del lenguaje. Pero si yo logro enseñarles a las personas, que es uno de los objetivos de mis redes, a que sean más conscientes de sus derechos, que tengan mucho más sentido crítico, muchas veces incluso sin tener una posición o tratar de marcar una posición política, pues va a ser una sociedad mucho más libre. Que final es eso. Yo nunca me desenamoré de los principios por los cuales estudié, y es tratar de hacer una sociedad un poquito más justa. Y eso a mí me genera muchísima satisfacción. Si ustedes se dan cuenta, yo la única publicidad que he hecho en mis redes han sido a personas emprendedoras y cercanas. A mí obviamente me han hecho diferentes tipos de propuestas, pero afortunadamente yo no necesito vivir de mis redes, si les soy sincero. Yo tengo mi oficina y ahí entro también a hablar con lo Yo que me litigo preguntaba todos los Camilo. días, hijo de madre. ¿Ah? ¿Ah? Yo litigo todos los días, Sí, claro, ¿no? Y eso es un reto entre familia, entre podcasts, entre litigar y entre tener redes. Sí, sí, Realmente crear contenido es muy Sí demandante. me la nosotros rebusco. aquí no caminamos ni masticamos y nos enredamos con un podcast. Yo no me lo olvido Y teniendo entonces todo. cree dentro de la disciplina, de la regularidad, el éxito en redes está basado en pura regularidad, en pura disciplina, en pura constancia, en tener el cuero duro también. Pero voy a un tema que me mencionaba Camilo, y es finalmente poder crear un contenido para que las personas entiendan que también el derecho es lógica, y que muchas veces, y esto me ha generado muchísimos problemas con otros abogados, y es, miren, yo hago en Instagram también unas sesiones del derecho es para la gente, y abro la caja de preguntas y puedo responder 100 preguntas. Indirectamente, niñas menores de edad me dicen, a mí me violaron hace 8 años, 6 años, pero mis mismos papás y mi misma familia me dicen que ese problema se tiene que solucionar acá en la casa. Le digo, no, ni por el putas. Es que Entonces, en eso digamos que ha sido un han caído, ejercicio. perdóname que te interrumpa, es que ese es el problema, han caído muchos abogados en hacer el derecho que sea rápido, que me buscó lo del pan de hoy llenando un formulario, Ujú. y es que yo soy el abogado, pues te lo digo yo por mi Total. experiencia laboral. Yo vengo de Colpensiones, entonces, claro, un abogado llena un formulario, yo no creo que usted haya estudiado para llenar formularios, ¿sí? Pero tú te estás vendiendo así. Entonces la, La la, sociedad también te ha vendido así, porque, exacto, porque entonces, como hay una barrera tan grande en temas de lenguaje, porque no es solamente la relación abogado-sociedad, es la relación juez-sociedad, es la relación magistrado-sociedad, es la relación rama judicial-sociedad, es sí, la claro, es relación donde, Estado-sociedad. Ninguno de esos elementos es la relación congresista-sociedad, es la relación presidente, rama ejecutiva con la sociedad. Todos Oye, ellos manejan y se expresan mediante el derecho, decretos, leyes, ordenanzas, la Constitución. Juan, Si tú vas a una de esas fuentes, son extremadamente complejas. una pregunta, justamente que tocas el tema de tu colegaje, cómo lo toman ellos el hecho de que tú estés haciendo eso y además que tengas en este momento la exposición que tienes y además que tengas pues la acogida que tienes, porque pues quitando el hecho del ego, la verdad es que sí tienes un tema y es que sí causas admiración, nomás la muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo toman ellos? Al principio mal, al principio mal. Hay demasiada envidia, y Ujú. de la envidia también crecen rumores, chismes, muchas personas están esperando el mínimo desliz o error para atacarte.
pero digamos que pues eso es un precio que hay que pagar si uno quiere cambiar las formas en las que si uno quiere revolucionar algo. Si uno coge un status quo y se atreve a cuestionarlo, seguramente te van a cuestionar y te van a insultar. Yo finalmente tengo un objetivo muy ambicioso y es tratar de cambiar la forma en la que hablamos de derecho. Y estoy enfocado en eso. Entonces, como yo les decía ahorita, yo no soy el primero, no va a ser el último. Antes de mí hay abogados. Yo de pronto, no sé, en temas de Colombia, en el ranking de abogados, de seguidores, ¿dónde estaré? Pues tengo hartos seguidores. Pero yo sí les puedo decir que yo sí estoy tratando de hacer un esfuerzo por tratar de explicar las cosas de una manera distinta. Y eso al principio genera muchas dudas, muchos cuestionamientos, diré privados y públicos igualmente. Y uno tiene que tratar de manejarlos y de sobrellevarlos de la mejor forma. Pero créanme que ahora yo sí estoy viendo algo muy positivo y es que hay muchos abogados de los duros, por así decirlo, que están empezando a grabar videos, que están tratando de exponerlo en sus redes, que lo hacen a su estilo y eso, más allá de a mí de atemorizarme, me gusta, porque Claro, finalmente creo que a la medida en la exacto. que eres más personas, tú te tendrás que exigir más y me siento muy orgulloso de haber marcado un derrotero y de que se esté manteniendo. Entonces, pues a los envidiosos y demás, creo que la envidia finalmente termina siendo un sentimiento personal. Es muy Y si cierto. ellos se quieren matar la cabeza con eso, en vez de pullarse y mirar cómo manejar, cómo mejorar también y cómo manejar el asunto, pues ya es problema de cada uno. Claro. Juan, Yo- a mí me llama la atención justamente eso que estabas hablando con Andrés, ¿no? De cómo lo van tomando tus colegas y de las relaciones que tú estabas exponiendo entre el abogado y la sociedad y, bueno, la rama judicial. ¿Tú cuál crees que puede hacer este papel que tiene la academia? Que pues partamos del hecho que es la que está formando estos futuros abogados, ¿no? Y la que formó pues ya los de vieja escuela y que generó justamente pues esta impostación, ¿no? Este hecho de estar en un falso pedestal, pero pues en últimas están allí. ¿Cuál crees que puede ser esa responsabilidad de la academia para poder comenzar realmente a cambiar? Más allá de la reflexión que pueden generar personas como tú, ¿cómo lograr ese cambio y esa transformación del modelo pues educativo en efecto, pero también para que el abogado sea una persona que sea mucho más cercana, o bueno, traiga el derecho más bien de una forma más cercana al resto de la sociedad? Pues mira, querido Luis, esto es un tema sistémico y me refiero a sistémico porque un sistema está compuesto de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, Ujú. digamos que si nosotros hablamos del sistema judicial, está lo que yo les decía, todos los operadores judiciales, abogados, defensores públicos, fiscales, jueces, magistrados, procuradores, en todas las ramas y en todo el escenario, pero por supuesto que la academia tiene un rol fundamental dentro del problema, en mi criterio. Y es que desde que tú entras a primer semestre, te enseñan a leer, a escribir y a expresarte de una manera compleja, porque si no llegas a hacerlo así, creen que estás haciendo las cosas mal. Todavía los abogados y en muchas profesiones, ustedes me dirán Ok. dentro de las suyas, los siguen evaluando como un abogado, un profesional muy bueno si se sabe las vainas de memoria. Y eso es una estupidez. Ujú. Entonces a ti te analizan en la capacidad que tú tengas de memorizar, pero no de aplicar conceptos, de resolver problemas y de tener sentido crítico. Y de ponerle Entonces, en la tu medida, voz. Ujú. perdón, Y de ponerle tu voz, porque hay que claro, aplicarlo a la forma de eh, uno. y no tanto, tú sigues viendo exámenes parciales, finales, que te preguntan tres, cuatro huevonadas de memoria y desarrolla un concepto y el artículo tal que dice, y tú tienes que tener esas referencias, pero finalmente para nosotros un código, una ley, la constitución, una decisión de una alta corte sigue siendo algo que te va a servir para fundamentar tu punto. Pero por eso es que las personas siguen existiendo. Y para terminar, le pregunté a Luis, pues la academia, en la medida en la que te enseñe, en la medida en la que te evalúe, en la medida en la que te exija, basada en un esquema donde tratan de garantizar la complejidad como si eso fuera sinónimo de lo bueno, pues es parte fundamental del problema. Vale, Juan José, pues gracias. Yo sí, justamente considero que eso que estás exponiendo de que lastimosamente en muchas profesiones aún el rigor académico pareciera hablar del rigor como profesional, pues está mandado a recoger, ¿no? No la forma en la que yo me expreso no necesariamente me hace pues mejor o peor profesional, ¿no? Simplemente me estoy La forma en adaptando la al que te sistema. expresas, la forma en la que te vistes. Ujú. Yo
Igualmente, miren, para contarles algo, uno de los videos que más acogida ha tenido es un video en el que le expliqué por qué a los muchachos, ni a las muchachas, ni a los niños, ni a las niñas los pueden joder en el colegio por tener el pelo largo. Creo que a todos nos pasó eso. Una cosa de mente. Hoy, Yo tenía el y hongo. no lo, Y me lo no lo quitaron. ponga dentro, pero entonces uno dice como uno cree que el paso del tiempo va de la mano de la evolución de conceptos, pero en esto no pasó. Entonces uno sigue viendo cómo lo sancionan por piercings, por tatuajes, por el pelo. Y precisamente este video tuvo tanta acogida porque les expliqué por qué no los podían sancionar. ¿Por qué la Corte Constitucional, en medio de una sentencia súper huesuda, que solo la saben interpretar abogados, jueces, abogados, les dijo que no los pueden joder por eso? Y que no importa que llegue alguien, un rector, como me escribieron, faltó que me escribiera Red Papás para esa vaina, a decirles que como que era esta desinformación, que yo porque estaba dando conceptos cerrados y una cantidad de papás cagados del susto de la liberalidad, de que eso es libertinaje. Ustedes deberían entender que cuando uno juega un partido de fútbol hay unas reglas que están preestablecidas. Y cuando uno vive en esta sociedad hay unas reglas que están preestablecidas, que interpretó la Corte, y es, así usted le guste o no, usted no los puede joder y no los puede sancionar porque tengan el pelo largo ni el color de pelo de otro color diferente al natural de ellos. A pesar, además de lo obvio, y es que eso no te va a hacer mejor ni peor persona, el punto es que acá, incluso después de tantos años entre los que nosotros nos graduamos del colegio, a las personas prefieren seguir educándolas con mentiras, mentiras sobre sus derechos, sobre cuál es el punto de partida que deben tener. Les guste o no les guste, es que uno puede haber un miserable asesino que le encante matar, pero es que las reglas de la sociedad es que tú no puedes matar, independientemente de tus gustos. Y eso es fundamental en cualquier democracia, entender que así no hayan cosas que te gustan, tú las tienes que respetar porque son las reglas de juego. Juan, yo siento que uno de los grandes problemas del sistema en general, y no sé, tú me corregirás si estoy mal o estás de acuerdo, es el maldito conductismo. Es eso que nos tienen acostumbrados desde los años de antaño. Y entonces lo que hablamos, por ejemplo, el tema de la ropa, y tienes que vestir así, tienes que hablarte de una forma así, y si te sales de estos cánones, entonces tú estás mal a pesar de lo establecido. Me ha pasado en algunas empresas donde he estado que, por ejemplo, el tema de los tatuajes es un tema súper complicado y yo digo, pues hombre, como miden a la gente porque tiene tatuajes, no puedes comparar una cosa con la otra, sus habilidades, sus capacidades, por la forma en que lleva el cabello. Yo tuve una jefe que alguna vez me aterró mucho. Esto fue cuando estaba yo en prácticas de la universidad y nos dijo algo así al grupo del área donde yo pertenecía. Dijo, no quiero, o sea, revisamos las hojas de vida y dijo, no quiero que contraten personas feas. Yo quedé como, pues apartamos del hecho que su merced para su merced que es fea. Entonces, es como poner un ejemplo de lo que estamos hablando y siento que parte de uno de los grandes errores de lo que pasa aquí en Colombia tiene que ver mucho con el prejuicio sobre el conductismo y es que están arraigados en eso y no sé, tú puedes ser el tipo más talentoso del mundo, la persona más sabia, pero si no tienes la presencia según lo que ellos consideran, Es de entonces, pues, trabajar en una empresa de modelos, es diferente. mm, Claro, total. Sí, no, total, miren, es que es el tema también, por ejemplo, eh, del cual yo también me he tratado de abanderar, y es tratar de cuestionar una cantidad de paradigmas y prejuicios que tiene la sociedad. Y me ha costado. Yo he tenido momentos difíciles de que llueve mierda de todo lado. Y algo está haciendo bien uno si un día lo atacan los petristas y al otro día lo atacan los uribistas. Algo está haciendo bien en alguna vaina y eso me da tranquilidad. Pero yo me he metido a revisar demasiada literatura científica en temas de consumo de drogas, por ejemplo, y yo tengo unas posturas. Y yo hice algo que en medio de mi impulsividad por tratar de atacar esos paradigmas, pues fue algo arriesgado y fue consumir, de confesar que yo consumo abiertamente marihuana, recreacional y medicinalmente.
Y claro, obviamente en una sociedad que trata de mantener una cantidad de tabúes y de paradigmas, pues es algo muy, muy, muy difícil. Como también este tema del pelo, como también temas religiosos de dogmas, Ujú. como también temas de machismo, eh, como una cantidad de cosas que precisamente tratan de derribar lo que dice Andrés, unos modelos, unos paradigmas, unos contextos en los que la sociedad considera que una persona de bien debe desarrollarse. No hay nada más mentiroso y facho que ese concepto de persona de bien. Y yo me considero un tipo que a veces tengo unas ideas de derecha en temas de instituciones, de orden y demás. O sea, pero el punto acá, más allá de todo, es que seguimos increíblemente, miren el tema del pelo, basados en una cantidad de estereotipos de comportamiento, arquetipos kantianos, pero no apuntados a la dignidad humana, sino a hombres perfectos que tienen que tener la sociedad. Y si una persona osa en salirse de ese arquetipo perfecto, te destruyen y te vuelven mierda con una cantidad de hipocresía. Y eso es lo que nos pasa a los penalistas. Nos da risa que esas mismas personas que hoy son las más mordaces en criticar a las personas que cometen errores, algún día la cagan o un familiar la caga y ahí sí entienden la necesidad de la humanidad y de que no es tan grave salirse de esos moldes que se imponen. Yo tengo una pregunta para ti. Yo lo que veo de tus redes también es, digamos que independientemente de tu carrera, ese gran apoyo que le das a la mujer, de defenderla, de admiración también. Esto, desde tu persona, ¿por qué? Digamos, todos tenemos una mamá, de pronto te puedas tener hermana, esposa, bueno, familiares femeninos que te llevan a ello, pero ¿qué más allá de eso que le des ese gran apoyo a la parte femenina? Pues Camilo, mira, es un proceso de madurar, es un proceso de experiencia, es un proceso de sensibilización. Como yo les decía, pues yo soy abogado y tal vez los penalistas son los que tratan más con la naturaleza humana, con la naturaleza del error, que es el mecanismo de evolución de la sociedad. La cagas, te superas, sigues adelante, aprendes. Esta sociedad está, como yo les decía, utilizando la palabra, obsesionada con los arquetipos de perfección y creen que todo tiene que ser perfecto y que los procesos tienen que funcionar. Yo también, yo he sido un hombre, fui joven, fui idiota, tenía unos rezagos muy machistas en mi vida. eh, y eso en una sociedad como esta es normal, pero lo normal no es quedarse callado o no reflexionar y madurar frente a eso. Entonces también a raíz de mi experiencia profesional durante estos ya décadas y un poquito más de trabajo, tú te empiezas a dar cuenta que realmente los problemas que las mujeres tratan de mostrar existen y existen procesos judiciales donde tú te das cuenta que a una mujer la mataron por no lavar la loza o que no le tenía la comida al marido y la llenó de puñaladas o que en algún momento esa esposa dijo que no y el marido la violó, o que un policía en un retén en la línea intimidó tanto moralmente a una mujer para que le hiciera sexo oral a cambio de no meterle una multa. Personas y las violaciones, que finalmente es entender que la mujer es un objeto con el cual tú te puedes satisfacer y que incluso lo puedes hacer a la fuerza. Y cuando tú ves que todos estos casos se exponen a la luz pública y hay una cantidad de personas diciendo, no, también es que eso se lo merece por ser tan mostrona, o quién le manda a tener esos comentarios, ay, a esta vieja, ¿quién le manda a ser infiel? Por eso es que la mataron, cosas como esas, de la mano también de que, como ustedes bien dicen, pues tengo una mamá y la mamá es sagrada y todo, pero uno muchas veces normaliza el machismo que vivió incluso en su propia familia y demás. Y se Entonces la mamá normaliza, se se normaliza. termina normalizando la violencia Claro, y los y asesinatos justificando. con esos comentarios. Entonces, y la mamá ahí, pero uno era chiquito y uno no era consciente de eso, pero yo ya tengo una hija, yo tengo una esposa, y yo también me pregunto en qué tipo de sociedad quiero que mi hija crezca, en una donde le digan hasta cómo vestirse para tratar de evitar delitos, o en una en que le digan cuáles son los comportamientos que tiene que tener como mujer
sumisa, leal, responsable. Eso es lo que yo me animo a cuestionar. Yo no quiero bajo ningún escenario ser tan abusivo de abanderarme de causas feministas ni nada. Yo simplemente tengo un sentido de justicia y de equidad que debe existir en la sociedad. Y eso es principalmente lo que me motiva en eso. Juan José, un poco en la línea justamente de lo que Camilo te estaba diciendo de ese abanderamiento que tienes sobre ciertos como causas, ¿no? Sociales que propenden por igualdad, justicia y equidad. A mí me gustaría que de pronto nos dieras desde tu punto de vista profesional a qué crees que se debe que, pues, culturalmente la sociedad colombiana se deja transgredir todo el tiempo los derechos, ¿no? Y no solamente estoy hablando de las generaciones antiguas, actualmente aún sucede, ¿no? Personas, uno lo puede ver que se está siendo vulnerado su derecho a la salud, personas que sufren de moving en el trabajo, lo que tú nos comentabas, por ejemplo, de las menores que se comunicaban contigo por interno y te contaban que habían sido víctimas de violación, y está tan arraigado a nivel cultural el hecho de resolver los problemas en casa o simplemente soportar. ¿Cuál ha sido esa experiencia y, digamos, qué has logrado tú hacer desde tu rol profesional para intentar transformar, pues, ese imaginario que actualmente sigue estando? Bueno, no, es lastimosamente hay muchas respuestas para esa pregunta. Lastimosamente tú te das cuenta que, por ejemplo, el principal problema del sistema judicial es la impunidad, no es tanto la severidad. Ujú, Uno, ustedes pueden hacer el ejercicio de comparar penas por los mismos delitos, incluso en Sudamérica, y nosotros tenemos las penas de prisión más altas. El tema es que si la justicia opera de una manera tan lento y muchas veces no opera, las personas incluso en su imaginario social saben que la justicia no les va a brindar una respuesta oportuna para sus problemas. Y por eso fracasa. Pero entonces uno también tiene que preguntarse por qué llegamos a ese escenario de tanta impunidad. Muchas cosas, pero el principal problema es que los políticos hacen política con el sistema judicial. Entonces les encanta en algún momento de sus fracasadas aspiraciones echarle mano a temas como las cadenas perpetuas y de muerte y toda la vaina, porque saben que eso les da fotos. Saben que son imposibles éticos, imposibles económicos, imposibles jurídicos, pero les encanta. Oye, es que usted no se imaginan todo el palo que recibí del tema de Bukele por cuestionarlo. Miren, lo primero que yo creo es que él hace un ejercicio de propaganda muy bueno, objetivamente. Si ustedes se dan cuenta, Bukele en su propaganda logra congregar personas de todos los espectros políticos, ujú, porque no hay mejor bandera para tratar de darse baños de legitimidad que decir que somos una mano fuerte y y que tenemos cero tolerancia, porque finalmente todas las personas de la sociedad, directa o indirectamente, en algún momento de su vida se han visto afectadas por un acto criminal o delincuencial. Y esa experiencia, naturalmente, los deja marcados de por vida, sin duda alguna. Y en eso se basa esa propaganda, en tratar de remover esa angustia y ese miedo y ese rencor que queda de que alguien te haya hecho algo malo a ti o a algún familiar tuyo. Y la justicia debe funcionar para eso. Esos encasillamientos que se hacen de que a ustedes les encanta chuparles el pipí a los delincuentes y ustedes quieren jugar con una cantidad de impunidad, esta hace parte también de la propaganda. Entonces, ujú. la justicia precisamente está para eso, pero como tenemos una justicia, al menos acá, tan colapsada, y no colapsada por un exceso de supuestamente de beneficios, sino porque se han dedicado en crear tantos delitos, en rebajar tantos beneficios para descongestionar las cárceles, en tratar de hacer, entre comillas, la justicia más rigurosa, pero la vuelven más inoperante, ¿cierto? Ujú, Pues lastimosamente la justicia no puede cumplir con ese rol de decir te voy a castigar porque la cagaste y porque eso es un tema que le concierne a esta sociedad que se tiene que resolver con una pena. Y es que yo nunca estoy diciendo que se dejen de castigar a las personas, pero es que se crea una falsa disyuntiva y es que o justicia o hay justicia, ¿cierto? O no hay justicia, o no hay, o hay seguridad o no hay derechos. Esa es la falsa disyuntiva y es mentira. Lo que están tratando de hacer es un sistema muy mediocre a lejos de lo que ha sido la evolución del derecho en los últimos 300 años.
porque es que no se nos podemos olvidar que las grandes evoluciones del derecho también se han realizado frente a grandes cagadas de la historia. ¿Qué superamos con el nazismo? El argumento de que todo se legitima con las mayorías. Ustedes van a ver el derecho nazi, la escuela de Kiel, que era la escuela que desarrolló todas las teorías jurídicas dentro del nazismo, y todo estaba justificado en el clamor popular y en las mayorías. Lo que después se volvió un estado de opinión que les encanta a todos los líderes latinos. No, yo soy el mejor en las encuestas de favorabilidad y puedo hacer lo que se me dé la puta gana. No es así. Pero, dentro de esa propaganda, entonces lo que hacen es decir, o derechos o seguridad. No, es una mediocridad. Usted puede hacer las dos cosas bien, pero es que Bukele lleva 10 extensiones del estado de sitio, donde si se le da la gana cierra un pueblo entero y la gente se mantiene confinada hasta que las policías y el ejército decida quién procesa, y esa persona hasta en 6 meses la ponen a disposición de un juez, pero es que ponen la foto de todos encadenados, o sea, tratando de saciar el amarillismo de la sociedad por el castigo. Tú puedes garantizar seguridad garantizándole los derechos a las personas, pero obviamente dar esa posición es entrar a cuestionar ese odio visceral que hay frente a los demás cuando se cometen un error en contra de uno. Y eso no, y yo no los juzgo a ellos por eso. Lo que yo hice en ese video es decir, si usted se siente satisfecho y le gusta y se excita por ver unas personas encadenadas, lo que se le están violando su dignidad humana, viejo, revísate. Claro, Y pues fue, lo que el tipo está jugando también es mucho haciendo populismo y politiquería con la emocionalidad, ¿no? Claro, pues porque uno dice, pues, parce, yo he pasado por esto, a mí me han robado y conozco una que han violado, conozco muchas cosas, pues claro, pues uno como en su instinto más animal va a querer que esa persona, pues, no sé, pero pensándolo racionalmente uno dice, hey, espere, porque Andrés, eso es Goebbels. son, eso Es el no. maestro de la propaganda política. Eso lo planteaba Goebbels, como pues, ahí tratando de pulir un poquito más el alemán. Goebbels decía eso. Y era presupuesto a la propaganda, exactamente. Tú puedes repetirle a las personas 10.000 veces una mentira y se volverá una verdad. Y él está planteando una falsa dicotomía, una falsa disyuntiva entre seguridad y derechos que no existen. Pero pues obviamente, y que genera muchísimo recado, que las tasas de homicidios bajaron. Sí, eso está bien, pero ¿a qué costo también al cerrar pueblos enteros durante meses? Imagínense uno entregarle un policía, y yo soy muy defensor de la institucionalidad y lo respeto mucho porque creo que la gran mayoría son muy buenas personas que se entregan incluso a costa de su propia familia y una cantidad de vainas. Uno no hace esos sacrificios porque uno quiere mucho sus vainas, pero hay gente que se entrega totalmente a eso. Pero igual son personas que están sujetas a errores, a condiciones, a prejuicios. Y por eso es que es esencial el control de un juez imparcial, para desnudarte los prejuicios y que eso no sea arbitrario lo que tú estás haciendo. Entonces la gente, claro, les crean una sensación de inseguridad y abrazan el autoritarismo delicioso y les encanta. Y pues yo soy un enamorado de la democracia, de los principios, de las garantías. Y hay algo que yo sí tengo en mis redes, a pesar de que me cueste lo que me cueste, y es que yo no me vuelvo un esclavo de los likes y de los aplausos. No quiero volverme eso. Entonces, pues, hay posiciones que me han costado. De esta de Bukele me costó una cantidad de gente, insultos, se muriera que me mataran a mi hija, a mi mamá, que violaran a mi mamá, para que supieran qué es eso. Es el costo de esas cosas, es el costo, por ejemplo, de tratar de plantear una línea sobre el aborto donde la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Todos los pro vida tienen un lobby, el hijo de puta, y te dan duro, duro. El petrismo, el uribismo. Ha sido un ejercicio, por ejemplo, para mí de mucha honestidad, tratar de reconocer lo bueno que pueda tener este gobierno, porque yo me he puesto muchas cosas porque no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con base en argumentos. ¿Listo? Entonces es muy duro en esta sociedad tratar de sembrar posiciones, incluso las más impopulares. Lo que pasa, yo decía, es que como colombianos, y sobre todo, no sé, bueno, yo que soy de Bogotá, uno el tema de la seguridad le da muy duro y por eso a veces yo digo que uno dice cosas en su momento que hasta
puede que después se arrepienta. Y por eso es que uno a veces hace unos juicios y no piensa antes de hablar y dice muchas cosas que a la final en el fondo de nuestros corazones yo creo que no lo queremos, no lo sabemos. Pero a veces también es interesante ver nuevos métodos de justicia, nuevos métodos que se pueda hacer un poco más de disciplina, que yo creo que sí nos hace falta también, que hay extremos, ¿sí? Pero pues que también puedan llegar a tener nuevos resultados. Y cuando pasan en ¿Cómo, otro cómo lado, cuáles, Camilo? ¿Cómo cuáles? pues, lo que estaba pasando, eso, de pronto es algo extremista, pero también hay resultados que sí son interesantes, económicamente, eh, de pronto que la gente encuentre nuevas formas de, de adquirir su economía sin dañar a los otros, ¿sí? Ok, Entonces, pensar en ese castigo sin llegar al castigo, ¿sí? Y pues es lo que yo te decía, nosotros como a veces nos han pasado personalmente cosas muy, muy fuertes con el tema de la seguridad, nos llevan a un momento de estado de odio, ¿sí? Donde uno, uy, quiero el peor castigo para esa persona que me robó el celular, simplemente me hizo sacar una nueva cédula, cosas pequeñas, pero nos ponen en un estado realmente fuertes. Hay otra gente que le ha ido peor, que bueno, el tema de, de matar a un familiar, de esto, bueno, no sé, el tema de la violencia, el tema de la seguridad. Entonces, yo pienso que en Colombia la opinión realmente no es la primera, eso es lo que nos lanzamos a decir, nos lanzamos a pensar, nos lanzamos a hacer ese juicio. Pero cuando ya tú pasas a otro, digamos que yo ahorita me encuentro en un estado más tranquilo, en un lugar más tranquilo, empiezas a pensar con claridad. Pero lo que le pasa a mi ciudad, a mi Bogotá, es ese, estamos todo el tiempo como en un estado fuerte, donde las cosas son ágiles, donde el tema de la seguridad nos tiene también muy jodidos, ¿sí? Que nos hace pensar cosas que yo creo que en el fondo de nuestros corazones no es así. pero yo Entonces, creo que la que uno yo no, estoy viviendo personalmente y por eso te digo, yo, no, eso está bien, eso está bien. Yo creo que también parte, uno no puede, cuando, miren, con el derecho penal pasa algo que uno tiene que aceptar, y es que también todo el mundo opina y tiene el derecho a opinar, incluso si su opinión no es calificada, porque finalmente está tratando de transmitir una sensación muy personal frente a algo que es muy, muy, muy característico de cualquier sociedad y es el crimen. Yo simplemente lo que diría para lo que tú dices, Camilo, son dos cosas. Lo primero es que uno, en la sociedad actual, uno también tiene que aprender a desconfiar de los que se presentan como mesías y salvadores y como unificadores del pensamiento en este tipo de situaciones, porque normalmente son los políticos los que están detrás de eso. Pues ustedes me corregirán, pero ya hace mucho tiempo yo perdí la fe de creer que alguien me está hablando de una manera honesta, altruista, para tratar de solucionar problemas sociales. Realmente ahí es un ejercicio de tratar de capitalizar la opinión pública. Entonces, claro, obviamente, Camilo dice algo que es muy importante, porque no sé si se lo entendí bien o se lo entendí mal, pero, pero si ustedes se dan cuenta, nos ofrecen las mismas soluciones de siempre. Vamos a endurecer las penas, vamos a construir más cárceles, vamos a tener cero tolerancia ante esto, vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestras mujeres y nos están vendiendo puro humo, porque son las mismas soluciones de siempre. Mm. Pregúntense cuándo, en algún momento, frente a problemas criminales desbordados, nos dicen, no, vamos a tratar de buscar que la gente no delinca. Entonces vamos a ir a cuestionarnos como lo que no está pasando en El Salvador, por ejemplo, y tampoco acá. Y es, vamos a tener una política seria en estudiar por qué se está generando el delito. La gente tiene hambre, la gente no tiene oportunidades. Realmente la solución no es preocuparnos por la gente cuando la matan, la violan, la estafan, la roban. Ujú. O nos vamos a preocupar realmente con la gente para tratar de disuadir esas condiciones que muchas veces determinan que la gente delinca. Eso no es popular. Eso no es popular, eso no te va a dar votos, eso antes te los quita. ¿Por qué? Porque se creó hace mucho tiempo la narrativa que lo único que funciona en temas de populismo punitivo es dureza, es disciplina,
y es tratar de vender que las cárceles son el Edén. Usted no se imagina la porquería y el escenario tan miserable que es estar en una cárcel. No existe peor degradación de la dignidad. Las estaciones de policía, las URIs, en la cárcel de Riohacha existen 6 personas por metro cuadrado. Tienen un hacinamiento de más del 700%. Pero eso no importa. ¿Por qué no importa? Pues porque ya están allá y están guardados y la gente cree que ahí se acaban los problemas, pero allá, después de que salga 5 o 6 años después, pues va a seguir delinquiendo porque nadie le enseñó que la vida podía ser distinta y que esas circunstancias que en muchos casos te determinaron para delinquir siguen estando presentes. Pero como la solución es cárcel, más jueces, más fiscales, obviamente se necesita, porque mal o bien hoy nosotros estamos en una situación en la que hay muchas personas asesinadas, hay muchos procesos represados, la gente no ve que sus problemas se solucionen y deciden ir a tomar justicia por propia mano y entre todos los problemas que se desarrollan a raíz de eso. Pero es precisamente eso, Camilo, porque siempre nos ofrecen las mismas soluciones. Y las personas que con algún criterio tratamos de cuestionar esas soluciones somos unos malparidos que nos encanta vivir encamaditos con los delincuentes, desarrollando a Sodoma y Gomorra en todos sus aspectos, pues. Entonces, digamos que mis redes también son ese escenario, tratar de plantear una posición distinta. Claro que se necesitan más jueces, sí, por supuesto, más fiscales, por supuesto. Que necesitamos personas, que la policía tenga mejores salarios para que no sean tan corruptos también. Que los jueces, los fiscales necesitan mejor remuneración, a los de abajo también. Hay muchas cosas que sí pueden estar bien encaminadas, pero cuando ustedes les ofrezcan la misma solución para los mismos problemas, pues les están hablando de fracaso. Juan Qué José, fuerte. a mí eso me lleva a pedirte que porfa nos des tu opinión sobre dos cosas. Lo primero, sobre la justicia retributiva que ha sido la que pues, ha reinado, ¿no? En Colombia y en pues, la gran mayoría de los países. Y en la restaurativa, justamente pues atendiendo al reciente proceso pues, de paz, ¿no? Que se implementó. Eso me gustaría que nos dieras justamente tu opinión para ver ese escenario que tú estás planteando de las soluciones de siempre, ¿no? Pero también qué pasa cuando se generan soluciones que pues son disruptivas y que la sociedad no logra entender del todo. Porque de alguna manera, como tú lo decías, en su afán o en esta naturaleza humana, ¿no? Pareciera que lo único que puede permitirle la satisfacción a la sociedad en general es solamente que hayan penas más duras. Y no se dan cuenta de que también hay varios elementos en la sociedad que lo que están haciendo es perpetuar que todas las problemáticas sociales se sigan presentando. Pues miren, uno de los principales conceptos por su tiempo, por su longevidad, por su presencia en los sistemas judiciales es el concepto de justicia retributiva, que prácticamente es ojo por ojo, diente por diente, o Ujú. en presupuestos más técnicos es que te den una retribución justa por el daño que tú hiciste. Eso está bien, incluso se puede ser el fundamento de un sistema de justicia penal, pero basado en que a la justicia penal vayan las conductas más graves. Si a mí me salen con el cuento que, qué sé yo, hace poquito crearon el delito de abigeato, entonces si te roban vacas tienes una pena especial diferente al delito de hurto, o que hablen de la inasistencia alimentaria que siempre me he opuesto, entonces de qué sirve tener un papá en la cárcel si no va a poder pagar la plata que debe. Ujú. O que, por ejemplo, Catherine Miranda haya impulsado el delito de piropo. Entonces, nadie está diciendo que esas conductas no sean graves. El problema es que tú tienes que entender que tu sistema judicial es muy limitado. Ah, Si en tu casa caben 10 personas, ¿por qué las vas a meter 18? Tenemos capacidad para 10 y tenemos recursos para 10. Tenemos que entender que esas 10 tienen que ser las más difíciles y complejas: secuestros, hurtos, violaciones, homicidios. Y tenemos que los recursos para 10, tenemos 10. El problema dentro de eso es eso, que los políticos tienen una cajita, una gallinita de huevos de oro casi inagotable, precisamente porque ellos mismos se han enfocado en mantener ese discurso de solamente la severidad.
Entonces, y eso está relacionado directamente con el tema de justicia meramente retributiva, pero conceptos de justicia muchísimos más, que también están dentro de nuestro sistema penal. Y está la justicia, por ejemplo, premial. La justicia premial es cuando yo tengo un delincuente y le digo, viejo, deme información, no desgaste a la justicia, no nos mamemos 2 años en esto, acepte cargos y le doy una rebaja de pena. No se le está haciendo un favor a él. Eso es lo que a nosotros nos venden. No se le está haciendo ningún favor a él. Es que ese tipo, si acepta los cargos, nos ahorra 2 años de trabajo de un juez, 2 años de trabajo de un fiscal, 2 años de trabajo del secretario, del escribiente del juzgado, 2 años de un asistente de un fiscal, 2 años de trabajo de un procurador, 2 años de trabajo de un abogado. Si se va a una segunda instancia, 1 año de un trabajo, y eso que estoy haciendo cuentas muy alegres. 1 año y medio de trabajo de un magistrado, y si llega hasta la corte, de los duros, de los duros, de los duros. Ujú. No solamente eso, me está ayudando, como pasado en Bogotá y en muchos casos, a desarticular las bandas criminales con la información y las pruebas que me Ujú. está dando. Y aún así nosotros seguimos acá, y pues puta, cero domiciliarias, menos beneficios. Y créanme que finalmente, político-criminalmente, lo que uno menos quiere es beneficiar al delincuente. Pero es un tema de inteligencia y de eficiencia. Pero eso no le sirve a los políticos, naturalmente. De otro lado, también está la justicia transicional que hablaba Luis, que es el esquema que se ha dado en Colombia con las FARC, que se dio con los paramilitares, que se dio en el resto del mundo en muchísimos lados, tribunal de la antigua Yugoslavia, de Uganda, de Ruanda, Mm. España, Chile, Suráfrica, ¿cierto? Donde yo reduzco el componente de retribución. En algunos casos del mundo ni siquiera existió retribución, pero sí hablo de otros conceptos, de verdad y de reparación y de no repetición. En esos escenarios, yo entiendo que tengo un pedo del hijo de puta que no puedo solucionar porque no puedo procesarlos a todos, porque el Estado no pudo, fue incapaz, y estos tipos eran muy poderosos, y les digo, venga, yo les voy a dar una gabela, métanse a la sociedad, no la caguen más y reparen a las víctimas y cuenten qué fue lo que hicieron. El problema es cuando también pervertimos ese concepto, que es lo que está Ujú. pasando ahora, para tratar de meter traquetos en esto, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso es un tema más largo de lo que yo Largo y ancho y pues no, pues Juan, súper a ver, chévere. ya para ir cerrando, mira, primero que todo, bueno, creo que te digo, reitero el agradecimiento por habernos acompañado, darnos estas pequeñas luces de todo este contexto que es La súper tertulia rica, importante rica y nutridora. y que como generación nosotros también debemos estar enterados porque algo que también le hace mucha falta a esto es la falta de interés en esto. Juan, nosotros acá tenemos una sección que se llama Déjanos tu huella, entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas random y tú me las vas contestando como se te vengan. De ¿Listo? un hermano, Es claro nada que sí. complicado. Queremos algo de ti, déjanos tu huella. Juan, una serie, película o canción o libro que te haya cambiado la vida, que tú digas, para mí tiene un antes y un después. Pueden ser las tres, pueden ser en ese orden como tú quieras, o una sola. Es que es muy tendencioso, muy subjetivo. O algo que simplemente tú quieras compartir, que haya sido No, y una además de cada experiencia muy una hay linda. algo, ¿no? Yo les podría decir que el libro que entre mis gustos más me ha gustado se llama Historia de las ideas de Peter Watson. Historia de las Y, ideas. de Peter Watson. Es una enciclopedia. Es una enciclopedia con pura historiografía e historia. No tiene ningún hilo narrativo de novela ni nada, pero a mí me encanta esa vaina porque el tipo hizo un trabajo magistral. Y prácticamente, o sea, si ustedes en algún momento les gustó, eh, ¿cómo se llama este pisco alado? Harari, ¿no lo vio? El de Es que hace harto no escuchaba lo de Pisco y me quedó Yuval en el Harari, corazón. de Hombres a Dioses, creo que se llama. Yo lo tengo ahí, no me lo leí. Que es una historia pequeña de la Ok, humanidad. Este tipo la hace sí. por 10, Watson. Una cosa loca, muy buena. Difícil de leer. Uno en un capítulo se puede demorar mucho tiempo porque tiene demasiada información. Mm,
Eso sobre puros temas de historia, a mí me encanta ese. Eh, Series también, Claro, en temas de series, una que lo me que haya sea dicho. bienvenido. House of Cards. Bueno, no, no, ya no. House of Cards era muy buena lastimosamente hasta que se fue este Sí, tipo, Kevin Space. sí, es Kevin Space. A mí realmente me encantó Sons of Anarchy, buenísimo. ¿Esa dónde Mm, está? ¿Dónde está? Esa está en Stars. Ok, ¿cómo es que se llama? Sons of Anarchy. Es una serie de un grupo de jarlistas en Estados Unidos. Brutal. La mejor serie que yo me he visto. Muy Anotado, buena. ¿verdad? Y era serie y película, ¿no? Bueno, en temas, yo sí no soy muy de películas, yo soy muy fan de Marvel. Entonces Ok. me morí, me ¿Y cuál es fasciné tu película favorita de viendo. Marvel hasta el momento? No, nada, no, o sea, nada como Infinity War ni Endgame, no hay nada como eso. Endgame, Sí, total, Endgame. Y de de ahorita acuerdo. tengo, y ahorita tengo mucho guayado porque no veo para dónde va la vaina. Está Sí, ya Se para la, mí se complicado. la todo llegó tiraron, se hasta tiraron Endgame. ese No Para hay, universo. mí todo llegó no hasta hay, Endgame y ya. sí, sí, no hay un líder. Se ridiculizaron mucho la figura de Thor también Mal. y no hay un referente como Iron Man o como el Capitán América que al fin y al cabo en Civil War podía no ser tan buena, pero a los que nos mataba de la trama de eso fue un momento cumbre de eso y no fue la mejor película, a mí me fascinó. Ujú. Le tengo miedo a lo que va a pasar y además la de Ant-Man fue terrible. Pero Wakanda, la última, ¿te gustó? Sí, estuvo Esa bien. fue buena. Para mí fue Esa como fue una serie de buena. 11 años que llegó a su fin Sí, con no Endgame. fue, sí, Entonces, no fue algo ya excepcional. veo por verlas. Sí, no, digamos, yo me trataba de ver todo y no pude con Mrs. Marvel, creo que es la Uy, Miss Marvel, la La serie, serie. Miss malísima. Marvel Lo malísima peor. y Perverso. de esas últimas series, sí, Loki fue chévere, la de Wanda también me gustó, aunque el inicio fue muy lento para poder desarrollar la Ujú. trama. Hay algunos que les encantó la de Falcon y el Winter Soldier, tampoco me mató. Creo que lo único que se destaca un poquito fue la Spider-Man, que fue chévere, estuvo bien, pero sigue siendo un Spider-Man muy joven como para liderar a los Ujú. Avengers. Y Doctor Strange que no estuvo mal, solo que uno tiene la vara muy alta, es que después de lo que fue Ujú. la- Endgame. las, las, de, Sí, las de Avengers, es que Ultron es una cosa loca también, incluso la primera Avengers es muy buena, Ujú. pero matan los maricas a Capitán América de Iron Man, por el amor de Dios, ¿cómo hacen esa vaina? sí, ahí Ay, saturaron Dios el mío, universo. sí, Ya Bueno, los Juan, actores estaban cansados. ¿es en Ya no cuanto, sí, tenían más. sí, Yo creo que pero que ya, la acabaran con dignidad y listo, ya se ya sí, fue. exacto. Ya reiniciemos esto, hagamos eso, unas nuevas historias. eso en cuanto al cine? ¿Alguna canción? Que tú digas, Yo esta también soy súper canción me... melómano. También es difícil escoger. Si me preguntan, una cosa es gusto y otra cosa, ¿cuál puede llegar a ser la mejor canción que hay? No, una Creo canción que, que te gusta escuchar, que te mueve uf, fibras. no, es que yo oigo mucha música. Yo llego a los balances de Spotify y tengo como 60.000 minutos al ¿Qué año tipo de escuchado. música tú escuchas? Depende. Mm. Yo hay días, Tienes carita de rockero yo soy muy diomedista. y de guapachoso. No, Ah, no. entonces yo me pongo a jugar FIFA cuando tengo tiempo y me pongo mi Y tienes lista cara de también de vallenato. que juegas harto fútbol, aficionado al fútbol. Soy muy aficionado al fútbol. Muy, Ujú, muy, sí, muy, sí, vi muy, muy, también, muy, va muy, también muy, bien. muy. Pero si me preguntan que escogiera una canción, me iría sin duda alguna por Bohemian Rhapsody. Es una cosa loca. Buena Mm, decisión, Es muy una cosa buena. loca. Sí. Sí, no, yo tengo todo. Yo puedo estar oyendo vallenato y no sé, y cambio de mood y pongo mi lista de rap y de hip hop y tengo otra de metal también. Tengo una de puro folk también, del folk gringuito, con airecitos de country, blues, jazz, de todo. Es que realmente nunca me casé, afortunadamente, con un solo género. Chévere. Juan, pregunta, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. Un consejo que es útil para la actual sociedad, pero que finalmente no va
con mis principios y es quedarme callado frente a huevonadas que no me parecen para tratar de conseguir vainas. Ok. Juan, el mejor consejo que darías. Mm, el mejor consejo. No, que uno nunca por conseguir finalidades puede traicionarse. Uno siempre debe mantenerse fiel a sus principios, a su esencia. Ok. ¿Cómo cuestionar los derechos? ¿Cómo cuestionar los derechos? Precisamente en el ejercicio del derecho, en el litigio es un ejercicio muy chévere para uno cuestionar eh, las atribuciones de las personas y demás. Ok. Y Juan, para las personas de a pie, ¿cómo entender el derecho en Colombia? Con lo El que tú derecho, haces. sí, no, miren, realmente el derecho es algo muy lógico. Si uno realmente trata de entender que todo funciona bajo la dinámica de que mis derechos llegan hasta donde llegan los de los demás y que por ello ejercer mis derechos a los cuales tengo la libertad de hacerlo, tienen que llegar hasta el límite de no molestar a los demás, hay partes de un gran inicio. Ok. Bueno, un Juan, consejo ¿cuál? para estos desempleados, millennials, abogados, ¿qué tips tú les das y que además eres experto en manejo ya de redes sociales? ¿Qué consejo les das para que emprendan, para que tengan oportunidades laborales? Mm, yo el primer consejo que les daría es que ellos traten de definir qué tipo de personas son. Ahorita nosotros, poniéndolo en palabras muy coloquiales, vivimos en un fetiche del emprendimiento. Entonces, todo el mundo cree que también puede emprender sin tener lo que se requiere para eso. Un emprendedor, más allá de cualquier característica que ustedes les digan, es un tipo que debe tener una tolerancia muy alta al fracaso. Debe ser muy resiliente porque en muchos lados lo van a cuestionar, lo van a por debatear, en muchos lados lo van a tumbar, porque las personas salen a emprender al parecer con un tatuaje de buena fe en la cabeza y creyendo que el mundo de los negocios es color de rosa y todo el mundo se porta bien y no. No está mal ser empleado, no está mal ser asalariado. Es un escenario de muchísima tranquilidad. Piensen ustedes también en el tiempo de la pandemia, las personas que pueden tener el lujo de tener un contrato, de que les siguieran cubriendo su salud, su pensión, de que entregaran sus prestaciones. Y también eso es termina siendo un consejo, no está mal ser empleado. Si usted quiere vivir una vida tranquila, quiere tener tiempo para vivir con su familia, quiere tener tiempo para poder ir a abrazar a su mamá, a su papá y demás, busca un lugar donde pueda tener ese uso de tiempo. Y muchas veces los trabajos te lo respetan. La ley te Ujú. respeta, que a ti te respeten tus espacios personales. Juan, ¿cuál crees que es la Entonces, cura para Colombia? Ay, perdón, qué pena, te interrumpí. no, entonces finalmente pues el consejo es primero definan cómo se ven, no tanto en qué lado del derecho y demás, sino realmente piensen qué tipo de vida quieren llevar de ahí en adelante. La vida del emprendimiento es muy difícil, es que miren, no hay meme más cierto o imagen que está en redes y es hablar de emprendimiento como el iceberg. Todo el mundo ve la punta cuando te va bien. Todo el mundo Con todo lo qué demás. verga, este man es una chimba, ha trabajado duro, o seguramente mucha gente dirá, nada, ese hijo de puta tuvo mucha suerte, le fue muy bien, por X y razón, ¿no? Y esto no sufren mucho. Sí. Lo que yo les decía en la pandemia, yo no recibí un centavo en 6 meses, teniendo que pagar carro, casa, teniendo esposa, mi esposa embarazada. Un centavo recibí. Y los ahorros, obviamente, funcionaron y demás. Pero fueron momentos de demasiado estrés, de mucha angustia. Y el problema de eso era que no tenía ni idea cómo solucionarlo. En un contrato de trabajo, pues puedes tener mayores tranquilidades. O si te echan, te indemnizan también. A mí nadie me paga la pensión, a mí nadie me da unas vacaciones, nadie me da una prima, yo no tengo cesantías, yo no tengo absolutamente nada. Asumo una cantidad de riesgos Y y la culpa. y si me va bien, bien. Pero, 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 pero lo primero que yo les diría es piensa en qué quieres hacer, cómo te ves, sabes lo que implica emprender y si estás decidido y quieres asumir esos riesgos, adelante. Pero piensa bien realmente en qué quieres hacer, porque si tienes un par de pesitos nomás y te vas a meter al emprendimiento, tienes que saber
que este es un mundo muy volátil en muchísimos riesgos. Ok. Juan te preguntaba, ¿cuál crees que es la cura para Colombia? Eh, yo creo eh, que es algo relacionado de pronto con lo que yo hago y es tener sentido crítico. Ok, Que las personas dejen de seguir personas, sino que sigan ideas, que tengan la posibilidad y la madurez de poder cuestionar sus propios líderes, ok, que, por ejemplo, que dejemos el caudillismo, pero eso solo se hace en la medida en la que las personas se empoderen de sus derechos, se empoderen y que tengan criterio para poder, al menos desde su perspectiva, saber qué está bien y qué está mal y no lo que le pongan a recitar de cualquier lado. ok. Juan, y ya para terminar, tú en este momento de tu vida, si te encontraras a ti mismo siendo un niño de 8 o 9 años, ¿qué le dirías? Mm, difícil, difícil. Yo realmente pues no me arrepiento mucho de muchas cosas. Obviamente yo sí he tenido la madurez de tratar de arrepentirme sobre ciertos errores que le causaron sufrimiento a terceros y no me siento nada orgulloso sobre eso. Pero lo único que le diría es trate de capturar la mayor cantidad de momentos porque finalmente se van a volver invaluables en algún momento. Tratar de hacerle trampa a la memoria y a su olvido para tratar de acordarse de momentos muy bonitos con mi mamá, por ejemplo, que ya no está conmigo, con mi familia. Momentos que uno muchas veces en medio de la levedad o de la simpleza uno deja ir muy fácil. Solamente trataría de acordarme más de las cosas. Súper. Uy, qué bonito. Bueno, entonces pues nada, muchas gracias por Con mucho gusto, haber hermano. estado con nosotros. Realmente apreciamos tu tiempo. Además fue muy constructivo. Yo pienso que a todos nos sirve no solo como profesionales, sino como personas, como ciudadanos, como civiles. Entonces, muy rico conversar contigo, rico saber más. Ahora nos vamos con más información que yo sé que a muchos les va a servir. Y nada, ojalá podamos volverte a tener con otros temas también, ¿no? Que no sean tan Claro que sí. ladrilludos como decimos. Y también nos podamos reír, porque también en Colombia se ríe muy rico, se goza, se pasa chévere y mostrar otros lados de la moneda también. Totalmente, hermano, totalmente. Claro que sí. Gracias por la invitación, Andrés, Luis, Camilo, muy amables. Y por supuesto, cuando quieran, acá estaré. Juan, pues sí, me resta pues volverte a agradecer nuevamente. Eres ya amigo de la casa, bienvenido acá. Lo que necesites, cuando necesites. Y muchísimas, muchísimas gracias por hacernos este gran aporte. Para nosotros significa mucho y de verdad que estamos muy contentos los tres por haberte tenido acá y de verdad que fue un placer y un honor tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Muy amable, hermano. Muchas gracias. Listo. Dale, muchas Juan, gracias. Vale, Juan. cuídate. Cuídense mucho. Chao. Que Chao, estés bien, Juan. cuídate.